¡Hey! ¿Qué pasa, gentuza? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí muy bien como siempre. Decir que estamos a 30 de junio y aquí estoy delante de la cámara intentando grabar pues las lecturas del mes. Por fin he conseguido ser puntual y grabarlo a final de mes para poder subir el vídeo el día 1 del mes que entra, en este caso de julio. Bueno, venía demorándolo los últimos meses, que si alargaba la primera semana y cogía alguna lectura más, o terminaba el tomo que tenía a medias y al final me ponía a grabar el vídeo pues ya bien entrado el mes siguiente y se desvirtúa un poco esto de las lecturas del mes, así que me voy a proponer desde ya, desde este vídeo, ser puntual y grabar siempre como un reloj a final de mes. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos de lecturas de junio? Bueno, pues tenemos un poquito de todo como siempre variado. Esta vez no va a haber manga, pero va a haber bastante europeo y americano. Concretamente 9 cómics, que no está mal de cantidad, un poquito por debajo de lo que suelo hacer, suele ser entre 8 y 12, pero decir que de esos 9 pues hay bastante tochal. Así que gran cantidad de páginas, pues bajan los números de tomo, es normal, es normal. Bueno, no me demoro más, vamos a empezar. Vamos a empezar por el europeo. ¿Qué tenemos por aquí? La leyenda de las nubes escarlatas de el genio Saverio Tenuta. Menudo espectáculo, ¿vale? Publicada por Ponent Mon. Bueno, lo primero, tenemos una obra europea franco-belga de samuráis que está localizada en el mismo universo de un cómic que ya traje por el canal, que lo tengo aquí, que es La Máscara de Fudo, publicado por Tengu. Entonces, esta leyenda de las nubes escarlatas pertenece al mismo universo. Incluso vamos a ver personajes que aparecían en esa otra obra de Fudo, como el propio Fudo, ¿vale? Decir que esto fue creado allá por 2005, más o menos. Hace ya bastantes años, ¿vale? Fue una de las primeras obras que hizo Saverio Tenuta, pero no es la primera en la cronología de la historia. Es decir, Saverio primero hizo la leyenda de las nubes escarlatas y luego hizo la máscara de Fudo. Pero realmente la máscara de Fudo, que fue hace pocos años, creo que allá por 2020 o 2021, es una precuela de esta obra. Yo lo he leído, la verdad es que primero Fudo y luego esta. Da un poco igual el orden, yo creo, ¿vale? Da un poco igual, pero bueno. El caso es que este Fudo va a aparecer también aquí, aunque no va a ser el protagonista principal, va a ser un personaje más, ¿vale? Aquí el principal es este tipo, un samurái que viene de casta, que ha pertenecido a la élite, pero que ha perdido la memoria, no recuerda nada de su pasado, y vaga por ahí errante, está en una posada, ayuda a una chica, y a partir de ahí se va a desatar toda la trama de persecución, de venganza, y de poco a poco ir recordando cuáles son sus raíces, de dónde vienen y qué pasó para que se la jugaran. Esto es súper sangriento. Tenemos también unas bestias llamadas Izunas que aparecen por ahí, que son unos lobos gigantes, a ver si los encuentro. Aquí los tenemos. Veis que es un dibujazo. Y bueno, pues mitad samurái, mitad fantasía va a transcurrir esta obra. Vamos a tener a los malos. Aquí tenemos, por ejemplo, señor Fudo. La verdad es que he tenido que mirar el final de La Máscara de Fudo para poder ponerme un poco en situación y acordarme qué pasaba con este personaje. Pero bueno, aquí está. No es ninguna sorpresa que está vivo y va a estar a lo largo de la obra. Mirad qué bien queda el dibujo con todo ese escenario helado y nevado, que alrededor de esto gira mucho pues la historia y la temática del cómic. De verdad es un espectáculo de dibujo. Comparando con La Máscara de Fudo, bueno, quizá el nivel es muy parecido, aunque quizá es un poquito más irregular. No tiene el nivelazo en todas las viñetas como si pasaba en Fudo. Aquí sí que hay alguna que a lo mejor, no es esta por supuesto, aquí hay alguna que a lo mejor baja un poquito el nivel, pero igualmente esto es un dibujazo brutal, a acuarela, que es que se te cae el culo. O sea, esto es un... Saverio Tenuta es un maestro
Ha sido un descubrimiento tardío, pero bueno, buenísimo. No voy a decir mucho más, porque fastidiaría la historia. Samuráis más fantasía, os gustará seguro. Si leísteis La Máscara de Fudo, os encantará. Y bueno, luego también decir que Saber Tenuta y Tengu Ediciones han publicado recientemente, concretamente hace 15 días, Izunas, la tercera obra que pertenece a esta colección, a este universo. Así que bueno, ¿dónde se sitúa esa historia? No lo sé. No sé si antes o no sé si después, pero bueno, podemos decir que es un spin-off de esos lobos que veíamos por aquí. Cronológicamente no lo sé, pero sí que es cierto que es la última obra que ha publicado este hombre. Así que bueno, pues en breve la compraré y la leeré. Leyenda de las Nubes, la verdad es que un cómic de sobresaliente. Seguimos con más europeo. De esto he hablado ya por ahí en algún canal. Africa Corps. De Olivier Speltels, un tío pues muy centrado y muy especializado en cómic bélico franco-europeo. ¿De qué trata esto? Bueno, pues lo protagoniza un teniente del ejército alemán, concretamente aquellos que fueron al norte de África, porque bueno, era un enclave, digamos que estratégico para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Y al mando del general Rommel, pues estas tropas de artillería, más bien de carros blindados, de tanques, pues estuvieron por una serie de países. Libia, Egipto, Marruecos, luchando principalmente contra los aliados, principalmente contra los ingleses. Y tenían al lado como compañeros, como aliados suyos, los italianos. Y bueno, pues esta obra lo que nos va a contar son las batallas y las aventuras de este teniente con su cuadrilla, con sus compañeros de tanque. Vamos a ver ya alguna imagen. Esto también tiene un dibujazo, la verdad es que los europeos de este mes. Dibujazo brutal, súper realista. Mirad, es que cómo se representa el desierto. Esto, ya os digo, absolutamente brutal. Yo me he quedado torcido. Y bueno, a ver, guerra y más guerra. Ni la guerra acabó aquí, ni fue totalmente decisiva, pero sí que es cierto que, no es spoiler, Alemania terminó perdiendo estos territorios, pues fueron un factor más para que perdieran la guerra. Y bueno, vamos a ver pues todo eso que conlleva la guerra, pues violencia, bombazos, desmembramientos, alguna disputa entre soldados, lo que dice el mando es lo que va a misa y lo tenemos que obedecer, ese tipo de cosas. También vamos a ver cómo funcionan los tanques a nivel un poco pues, técnico, el lenguaje que se utilizaba, cómo se coordinaba esa cuadrilla de 4 o 5 tíos para manejar el tanque, cómo es la estrategia de guerra, todo eso lo vamos a tener aquí. Lo que no vamos a tener es mucho el factor humano, que hay entre los soldados, que por ejemplo sí que tienen las obras de Garth Ennis. Aquí no tanto, esto se centra más puramente en lo bélico. Si te gusta el género bélico, esto lo vas a gozar. Lo vas a gozar. Este autor también tiene otra obra que sacó en 2 tomos Norma, que se llama El Ejército, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí. El Ejército de la Sombra. También bastante famoso, yo no lo he leído. De momento solo he leído este Africa Corps. El otro lo tenía desde hace años y todavía no lo he tocado. No mucho más. Algo que sí que vamos a ver en esta obra es el señorío del soldado. Es decir, cómo cuando se acaba la contienda, cuando se acaba la batalla, no hay odio. Realmente hay 2 bandos enfrentados que a veces incluso se paran con el tanque y se ponen a fumar, porque en ese momento no están en batalla. Eso lo vamos a ver aquí. No, yo no he estado en ningún bando ni en ningún frente, ¿vale? Pero no sé si esto pasará, pero resulta bastante creíble que ¿por qué van a tener tanto odio como nos han mostrado algunas películas? A lo mejor es que simplemente es su profesión, hacen lo que tienen que hacer y cuando no están batallando, pues están haciendo otras cosas. Nada más, nada más. Del dibujo, aunque es un espectáculo, pues tenemos también aviones. Decir que, bueno, una pequeña pega que yo he encontrado, sobre todo en el primer álbum que está dentro de este tomo, porque esto recopila 4 álbumes. A ver si lo encuentro.
Aquí, por ejemplo. Es una pega pequeña, ¿vale? Las figuras, tanto los personajes como los carros y los aviones que están en primer plano, tienen un entintado grueso. Y en el fondo el desierto y el cielo no tienen entintado. Entonces digamos que a veces queda un poco superficial esa imagen con el entintado delante y lo otro al fondo. Queda un poco como superpuesto, ¿vale? El efecto este de... Es un poco artificial, pero vamos. Por poner una peguilla. Esto es un dibujo de 9, 9 y medio por lo menos. Es súper realista y de verdad. Lanzaos a por él porque lo vais a gozar. Venga, seguimos. Traigo aquí 2 Tintines. Tintín y los pícaros y Tintín y el arte alfa. Bueno, los pícaros. Tintín, Haddock y el profesor Tornasol reciben una llamada de invitación pues de un país de estos inventados centroamericano, sudamericano, pues un poco estas repúblicas bananeras que pues como podemos ver al estilo Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, lo representa, la verdad es que muy bien, hace un poco el estereotipo de país, está muy bien hecho para los años que corrían. Y a raíz de ahí, bueno, pues ellos van a sospechar que les invitan para algo malo y cuando llegan allí pues resulta que no se llevan ninguna sorpresa, pero cosas van a ir pasando y este Tintín y los pícaros está bastante entretenido. Como ya decía en otras ocasiones, no estamos ya en las mejores obras de Tintín, pero está bastante bien. Y este que es el último de la colección, este fue el tomo 24, que además es a título póstumo, esto es una obra póstuma de Hergé, porque ya había muerto, él estaba trabajando los bocetos y el guión. Bueno, el guión estaba terminado, pero los bocetos, digamos que estaba hecho el storyboard, pero no estaba dibujado. Bueno, pues la familia después decidió publicarlo. Y este nos cuenta una historia en torno a una obra de arte, un cuadro robado. Vale, no es un cómic, aquí lo que tenemos es guión y algunas fotos de los storyboard. ¿Vale? Guión, storyboard. Y así hasta que termina. ¿Es interesante? Bueno, en mi opinión no, pero forma parte de esta colección que yo tengo. Completismo, ¿vale? Y bueno, pues digamos que viene a hacer su función de cerrar la colección y ya está. Pero a mí no me resulta muy atractivo pues leer un guión así en escrito, pues a lo mejor te lees 3 páginas, pero no te lees 60, ¿vale? Y lo mismo con los dibujos, pues no dejan de ser garabatos un poco para ir estructurando la página, pero no están definidos, no están terminados. Y entonces se hace un poco espeso de lectura. Esto es, a modo de consulta, ya lo decía para completar la colección, pero no mucho más, ¿vale? Siguiente, cómic español y europeo, por tanto. Alba Draga de Kimbo al guión y Paco Zarco al dibujo. Bueno, pues aquí tenemos fantasía heroica. Tenemos orcos. Alba Draga es un pueblo o una ciudadela o lo que sea de orcos en este universo fantástico que crean Kimbo y Paco Zarco. Kimbo tiene varias obras en torno a este tipo de universo, en la que están enlazadas, pero bueno, tampoco es que se toquen demasiado. Bueno, pues aquí tenemos orcos haciendo cosas de orcos. Tenemos un protagonista que es guerrero y que resulta que en una lucha contra los orcotrolls, que son otra raza, están los orcos, los orcotrolls y los trolls. Entonces los orcos son enemigos de los orcotrolls y de los trolls. Pues en una batalla contra los orcotrolls resulta que por cosas de la vida este héroe nuestro, que es un Mindundi, pues termina siendo el héroe de la batalla. Hace lo que tiene que hacer, algo muy crítico, muy importante, y pues el rey orco le concede un deseo. Le dice, bueno, pues pídeme lo que quieras que yo te lo concedo si está en mi mano. Y lo que pide este tío cachondo es casarse con la princesa. Y a partir de aquí empieza una trama donde vamos a ver que sí, que te lo concedo, que no, que me lo he ganado, bueno, etcétera, etcétera. Y además va a estar por aquí metida la religión. Hay unos grupos como de monjes orcos que pertenecen a otra congregación y que están persiguiendo brujas, están persiguiendo herejes en general, a todos los que no se unan a esa religión que ellos han definido. Es un tema pues un poco cotidiano hoy en día, pero llevado al mundo de los orcos. Y eso le va a dar mucha riqueza, la verdad es que a la historia. ¿Por qué? Porque a mí, a nivel guión, se me ha quedado un poco corto. No es que sea un guión malo, no es que esté mal construida la historia, está bien construida, pero tira demasiado de topicazos, pues
es que lo hemos visto muchas veces, ese héroe ninguneado, que no es nadie, pero que se intenta ganar su sitio entre la realeza. Ya os digo, es una historia que he tenido la sensación de ver muchas veces, muchas veces. No tiene mucho novedoso, salvo más allá de lo que veamos de la vida de los orcos. Y en ese aspecto también, bueno, pues no es que sea muy original. ¿Por qué? Porque ¿qué son esas cosas que hacen los orcos? Bueno, pues es que al final funcionan igual que los humanos. Vemos cómo funciona la monarquía, los ejércitos, la ciudad. Todo funciona como si fuera humano. Entonces, ¿qué nos aporta que esto nos lo cuenten sobre orcos? Yo, no sé, me hubiera gustado que aportara un poco más a nivel raza orca. Que no sea pintarles de verde y que simplemente se parezcan a los humanos, ¿no? Tienen que parecerse a orcos. No sé lo que hacen los orcos, pero invéntatelo. Créate un lore para esos orcos y que no se comporten exactamente como humanos. En cualquier caso, poca originalidad, ¿vale? No mucho desarrollo, pero la historia se disfruta, está bien hecha y yo la he disfrutado. Es entretenida. El dibujo para mí es lo mejor de esta obra. Mirad qué dibujazo del señor Paco Zarco. Ahí tenemos un dragón, tenemos un troll. Esto es un dibujazo, ¿eh? Mirad qué bien luce. También el color, la elección del color es brutal para este mundo fantasioso. Aquí tenemos, por ejemplo, unos orcos más de cerca. Como veis, dibujazo. Dibujazo y colorazo. Esta obra de grafito, pues sí, merece la pena. Merece la pena. No es que te cambie la vida con un poco lo que he contado, ¿no?, de la historia, pero de verdad que es muy bonito. Así que una buena compra. Este lo compré en el Festival del Cómic de Valencia, en la Feria de Cómics. Muy buena lectura, buena lectura. Vamos con otro cómic español, Abraxas, del señor Javier Marquina y del dibujante Ertito Montana. La segunda parte de Abraxas, que ya lo reseñé, pues creo que fue el mes pasado o hace 2, ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, pues tenemos otra vez algo relacionado con Tolkien, esta vez un elfo, ¿no? Que bueno, no se parece en nada al mundo Tolkien, pero es un elfo que ya lo vimos presentado en Abraxas. Esto es Abraxas, haber elegido muerte. Este título me recuerda un poco a haber estudiado, pero bueno, aquí es haber elegido muerte. Y tenemos la continuación de la primera historia. Abraxas sobrevivió, no es spoiler, ¿vale? Pero, habiendo vencido a los malos, queda ahí un resquemor. Claro, esos malos tienen familia, tienen padres, y van a ir a acudir a vengarse, ¿vale? Entonces es una vuelta de tuerca sobre una historia en este mundo, en esta tierra tercia, con... Aquí tenemos una novedad en cuanto al guión. Tenemos un poco de saltos temporales. A veces la historia está en el presente, otras viaja al pasado, cuando ese malo del primer tomo pues estaba con sus padres y era un chavalín. Luego vuelve un poco más adelante. Tenemos ahí un poco ese desorden forzado y buscado en la historia para que no sea muy lineal. Y la verdad es que otra vez ha sido una grata sorpresa. A lo mejor ya no he tenido tanto ese impacto de sorpresa, de novedad que tuve con el primer tomo, porque no sabía mucho de esto, no lo conocía y me resultó bastante fresco. Esta vez también. Creo que la historia y el guión pueden estar al mismo nivel, perfectamente, que el primero. Sólido y bueno. Y no mucho más. Aquí sí vamos a tener un desenlace. Aquí sí que esta obra va a ser determinante para algunos personajes. No voy más allá. Os voy a ir enseñando el dibujo. No sé si os acordabais, si lo visteis, que en ese primer tomo que yo tenía, pues el dibujo era ocre, no era en estos azules cielo, sino que era ocre y además una página más satinada, más brillante, más tipo revista. Aquí es más porosa. Vale, hablando con Marquina, pues me estuvo explicando que yo lo que tenía es una segunda edición de ese primer tomo y que ahí se eligió otro papel por una situación concreta, ¿vale? Pero que el papel buscado realmente es este. Pues a mí curiosamente me convence más el otro, más el brillante. Creo que destaca un poquito más el dibujo y sobre todo esos ocres. A mí estos azules y con este papel se me quedan un poquito apagados. Pero bueno, es un detalle menor que no hace que disfrutes la historia. Volvemos a tener macarrismo, amputaciones, sangre, brutalidad, destrucción. Alguna criatura un poco peculiar, un poco rara, como esta. Un poco
terror Lovecraft incluso. No lo sé, no sé exactamente, pero bueno, esto lo tiene todo para disfrutar y que pases un buen rato. Lo recomiendo. No sé si seguirá la historia de Abraxas algún día, señor Marquina, no sé si escribirá más. De momento ahí tengo la estantería Abraxas en cuarentena, un tomo que se recopilaron historias en la cuarentena, y el de Ilsa, que es un spin-off de un personaje, ¿vale? Aquí se queda de momento Abraxas. Vamos a pasar ya al cómic americano. Bueno, me he leído el volumen 7 de AIDP. Tengo que decir que lo he disfrutado. Y me he quitado un poquito la espina que traía de haber leído Ape Sapien, Integral 1. Ya expliqué en el mes pasado, en las lecturas de mayo, que ese Ape Sapien, ese tomo, me había defraudado un poco. Se salía un poco de cómo funciona AIDP. Va muy por libre, se va un poco al terror, pero en mi opinión no está muy bien contado. Bueno, total, que no había disfrutado demasiado, me perdí un poco. Y ya expliqué que bueno, que esperaba retomar sensaciones en AIDP y lo he hecho. Otra vez, este tomo 7 vuelve a la esencia de AIDP, obviamente. Yo había pegado un salto entre colecciones, pero bueno, si esto te lo lees seguido no hubiera tenido esa experiencia. En este tomo 7 lo que tenemos es la resolución de las tramas de algunos personajes importantes. Tenemos el hombre jaguar, tenemos el Wendigo, que no voy a decir ni quiénes son, por si no habéis leído nada, ni qué hacen, ni qué hacían, ¿vale? Pero estaban por ahí y por fin, ya había mucha intriga. Le ponemos fin a esas tramas, sabemos qué pasa con estos personajes. Y wow, vaya final, qué intensidad, me han encantado. Mirad qué paginazo. Concretamente, uno de los personajes de AIDP es el que resuelve esta trama. Y, buah, súper bien. Volvemos a tener dibujazo de Tyler Croc y de algún dibujante más, de los hermanos Fiumara. Brutal. Es que es un serión, de verdad, no me canso de decirlo. Lo he disfrutado muchísimo. El arco de Infierno en la Tierra continúa. Es verdad que aquí se avanza la trama de esos personajes que hablaba, pero realmente en cuanto a la trama de Infierno en la Tierra no se avanza demasiado, salvo al final, que sí que tenemos ahí un momento un poco revelador. Todavía queda mucho, así que no voy a descubrir más, que lo descubráis vosotros. Y bueno, ya comentaba el mes pasado que la última lectura que mostrara cada mes iba a ser esa que yo destaco, ¿no? La que considero que ha sido la mejor lectura, o por calidad de la obra, o porque yo lo he disfrutado más, ¿vale? En este caso, por ambos motivos. Y es ni más ni menos que Gotham Central. Y con esto cerramos el vídeo. Bueno, ¿qué tenemos aquí en Gotham Central? Voy a dejar el tomo 2 por aquí suelto y me quedo con el 1 para enseñarlo. Publicado por ECC, ¿vale? Al guión Ed Brubaker y Greg Rucka, vaya dos. Ojo, es que claro, es que tenemos a dos top aquí. Normal que salga una obraza. Y tenemos en el dibujo a Michael Lark, principalmente. Michael Lark, ¿vale? Otro brutal. Hay más dibujantes, pero principalmente los arcos largos los dibuja Mark. Y bueno, y las historias sueltas y cortitas pues quedan para los otros. Ya sabéis, cuando se publican obras americanas que los sacan como una churrera cada poco tiempo, pues entre arcos tienen que meter alguna historia corta y cosas que vayan dibujando los otros dibujantes mientras, para no saturar a los principales, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, si habéis leído obras de Brubaker, como por ejemplo Criminal, Kill or Be Killed, etcétera, vais a encontrar un tono parecido. Tenemos género negro, policíaco, súper policíaco, ¿vale? Aunque tengamos aquí en el título Gotham, no es una obra de superhéroes. Van a aparecer superhéroes y también villanos, pero no es el género. No es un género de superhéroes donde vayamos a estar con pijamas, luchando. No es eso. Aquí lo que se centra la trama y son los protagonistas son los policías. En este caso, dentro de la comisaría de Gotham Central tenemos dos tipos de policías. Digamos, los patrulleros, ¿no? El policía de a pie de la calle. Y luego tenemos los detectives, ¿vale? Hay una sección de esta comisaría que son los detectives que investigan los crímenes y son en los que se va a centrar la obra, en esos detectives. Para el que haya visto, por ejemplo, la serie The Wire,
ese rollo que hay entre detectives, nos llevamos bien, nos llevamos mal, vamos a investigar esto, salimos de fiesta, nos tomamos un café, hemos encontrado pistas, ese rollete de comisaría es lo que tenemos aquí. Creo que es un símil bastante bueno, ¿no? El de Gotham Central y el de The Wire, aunque la temática, por supuesto, que suele ser investigar asesinatos, en Gotham Central no es la misma que era en The Wire, que era investigar el narcotráfico, etcétera, etcétera. Aquí nos centramos puramente en asesinatos cometidos a veces por villanos de Batman. Tenemos, por ejemplo, a Harvey Dent, ¿vale? Dos caras. Tenemos al Joker, tenemos a Catwoman, tenemos a Mr. Frío, tenemos un montón de villanos. Pero otras veces simplemente el asesino o la asesina es una persona de a pie, cualquiera, un anónimo que estaba relacionado con la víctima o no y que al final resulta siendo el asesino. Esto va a ser un poco, a veces un poco cluedo, ¿no? De a ver quién es, investigamos a esta persona, parece sospechosa, pero esta otra de repente se comporta raro. Van por ahí un poco los tiros. Ya digo, género negro, vamos a tener violencia, vamos a tener la crudeza de los asesinatos de las familias, de esos asesinados. Vamos a tener la vida entre detectives, se llevan bien, se llevan mal, hay rencillas antiguas, que si está asuntos internos por ahí por medio, que si a este le han disparado, todo eso, que si te gusta el género policíaco, lo vas a gozar. Aquí tenemos el dibujo de Michael Lark. Brutal. Esto no solo está muy bien a nivel historia, sino que también a nivel dibujo. Porque a simple vista, ¿es precioso? No, es un dibujo normal. Pero es que cuando te lo lees te das cuenta que con 4 líneas es capaz de contarte lo que quería contarte. No necesita un gran detalle en los fondos, no necesita un trazo súper limpio, sino que es todo lo contrario. Aquí meto un mancho de tinta gorda, no hay línea fina, es bastante gruesa. Y todo eso hace que bueno, pues que nos podamos llevar a engaño de que parezca un dibujo corriente, pero es que esto es brutal. O sea, la manera de narrar que tiene este hombre, cómo va cambiando de secuencias, de tomas, de perspectivas, a mí me ha dejado flipado, de verdad, flipadísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, alguna escena nocturna. Espectacular este Gotham Central, con diferencia en lo mejor, y lo mejor que he leído en mucho tiempo. En los últimos meses. Esto ya os digo que va a estar en el top de las 10 lecturas mejores del año, que haga al final. En diciembre, seguro, vamos, seguro. Lo he gozado. Es que me encanta Brubaker. Y Rucka, la verdad es que las historias a veces guionizan juntos y a veces guionizan separados. Las de Rucka también me han gustado muchísimo. Tengo que leer más cositas de Rucka. Tengo ese Lazarus por ahí pendiente, sin comprar. Lo que tengo es pendiente apuntado. Y bueno, no mucho más, ¿vale? No, aquí, por ejemplo, tenemos otro dibujante que no es Michael Lark, pero mantienen un estilo parecido. No son tan buenos, pero parecido. Y como el colorista sí que es el mismo, pues le da esa uniformidad a toda la obra. En el tomo 2 vamos a encontrar más de lo mismo. Más historias, más giros y más villanos. Por último, decir cómo funciona esta historia, digamos, en números, ¿vale? Esto se publicó entre 2003 y 2006 hasta que el señor Brubaker firmó por Marvel. Entonces se fue de DC y ahí se acabó la historia. Pero bueno, duró 3 años, nos dieron un montonazo de números. Ya habéis visto los 2 tochales que son. Aquí tenemos 400 y 500 páginas, ¿vale? Casi 1000 en total de historias policíacas que se disfrutan un montón. Y bueno, principalmente esto funciona como funcionan los arcos de, por ejemplo, Vértigo en DC. Tenemos un arco largo de 3, 4 o 5 números, ¿vale? Luego entra alguna historia de un solo número, de 25 páginas, luego empieza otro arco, ¿vale? Pero todo esto es secuencial en el tiempo. No es que sean los arcos independientes. Es decir, el que muere en el primer arco está muerto en el segundo y en el tercero. Lo que ha pasado en el primero impacta en el segundo, de manera que es una historia lineal, ¿vale? Pero distribuida en arcos. Y nada más, pues esto han sido... Voy a intentar cogerlo, si no reviento. A ver si no se me cae. Vamos ya. Joder, cómo pesa. Esto es todo lo que me he leído en el mes de junio. Un mes muy productivo. Que bueno, espero que os haya servido de inspiración, que os apetezca comprar o leer o coger de la biblioteca, lo que sea, alguna de estas obras que he reseñado. De verdad que aquí no hay nada malo. No hay nada malo.
todo de alguna manera, en cierto grado, me ha hecho disfrutar, me ha entretenido y eso es lo más importante. Cada vez filtro más, cada vez me equivoco menos con las compras. Bueno, aquí se acaba el vídeo. Me he intentado dar prisa, pero bueno, al final se ha alargado. En esta habitación hace un calor flipante, estamos ya a 30 y muchos grados en Madrid y no tengo ventilador, no tengo aire acondicionado aquí dentro, así que pues estoy chorreando. Nada más, que lo hayáis disfrutado, dejad algún comentario, dadle a like, ya sabéis, me gusta, suscribirnos. Y nada más, bueno, hasta luego.